¿Cuáles son las experiencias paranormales más aterradoras que han vivido? Historia 1. Desde que tengo memoria, la relación con mi abuela fue complicada. Ella siempre fue una mujer dura, implacable y muy tradicional. Nunca mostró afecto, y me crié con la sensación de que nunca estaba a la altura de sus expectativas. Cuando falleció, su partida dejó un vacío y una mezcla de alivio y tristeza. La culpa me invadió, porque no había tenido la oportunidad de decirle lo que sentía, y aunque intenté despedirme en su funeral, sentí que no era suficiente. Al poco tiempo, decidí enfrentar mis recuerdos y limpiar el ático de mi casa, un lugar que había estado cerrado durante años. El ático estaba lleno de cosas olvidadas, cajas polvorientas, muebles viejos y recuerdos familiares que nadie quería tocar. Mientras revisaba las cajas, encontré un viejo álbum de fotos. La portada estaba desgastada, pero al abrirlo, me encontré con una imagen de mi abuela cuando era joven. Su sonrisa era brillante y llena de vida, un rostro que no recordaba. A medida que pasaba las páginas, cada foto me contaba una historia. Sin embargo, en una de las páginas, noté algo extraño. Había una imagen de un grupo familiar, pero en la esquina superior, había una sombra oscura que no parecía pertenecer a nadie en la foto. Me quedé paralizado, preguntándome qué era eso. Curioso, llamé a mi madre y le pregunté sobre la sombra. Ella me contó que había rumores en la familia sobre un fantasma que había estado presente en la vida de mi abuela, una figura que la seguía desde su infancia. Al escuchar esto, reí, pensando que eran solo historias de la familia para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar sentirme inquieto. Algo no estaba bien. Esa noche, los ruidos en el ático comenzaron. Escuché golpes y susurros. En lugar de llamar a mi madre, una curiosidad mórbida me llevó a investigar. Subí las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Al llegar al ático, me encontré con una penumbra inquietante. La luz de la luna iluminaba tenuemente la habitación, y me di cuenta de que las cajas estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado revisándolas. En un rincón, vi una sombra que se asemejaba a la figura en la foto. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. De repente, la sombra comenzó a moverse, y antes de que pudiera reaccionar, escuché un susurro: ¿por qué no me dejaste ir? Mi corazón se detuvo. Nunca había experimentado un miedo así. Fue como si el aire se volviera denso y la atmósfera se tornara opresiva. Sin poder soportar más, bajé corriendo las escaleras, con el sonido de susurros resonando en mis oídos. Después de esa noche, las cosas se volvieron raras. Comencé a notar que los objetos se movían de lugar, las luces parpadeaban y una sensación constante de ser observado me acompañaba. Cada vez que intentaba dormir, la figura de la sombra me invadía la mente. No podía dejar de pensar en lo que había visto y en la posibilidad de que mi abuela aún estuviera presente de alguna manera. Me sentía culpable por no haber estado a su lado cuando más me necesitaba. Unos meses después, decidí que debía hacer las paces. Compré una flor y subí al ático nuevamente. Me sentía nervioso, como si pudiera encontrarme con la figura de nuevo. Entré y hablé en voz alta, pidiendo perdón. Mientras lo hacía, una brisa fría pasó junto a mí, y la atmósfera se sintió más ligera. Desde ese día, las apariciones cesaron. Aunque no podía olvidarlo completamente, sentí que había dado un paso hacia la reconciliación con mi pasado y con mi abuela. A veces, la culpa nos persigue, pero también puede llevarnos a encontrar la paz. Historia 2. Un amigo mío, Carlos, siempre había sido un escéptico de las experiencias paranormales. Para él, todo podía explicarse lógicamente, pero todo cambió un fin de semana en que decidimos ir de camping en un bosque remoto, conocido por su belleza y sus leyendas sobre desapariciones inexplicables. Aquella noche, mientras estábamos alrededor de la fogata contando historias de terror, surgió la idea de explorar una parte del bosque que, según se decía, estaba maldita. Nos adentramos en la oscuridad con linternas, sintiendo que cada paso que dábamos nos alejaba de la realidad. La atmósfera se volvió pesada y el aire se hizo denso, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. A unos 100 metros de nuestro campamento, encontramos una cabaña abandonada. La estructura estaba cubierta de grafitis y símbolos extraños, como si otros aventureros hubieran llegado allí antes y también hubieran sentido la inquietud del lugar.
A pesar de mis instintos, decidimos entrar. La puerta estaba cerrada, pero había una ventana rota. Al trepar por la abertura, la oscuridad del interior me envolvió. El lugar parecía un refugio del tiempo, muebles cubiertos de polvo, telarañas colgando de los rincones y una atmósfera que exudaba soledad. Mientras explorábamos, Carlos comenzó a sentir una presión en su pecho. Pensó que solo era la ansiedad, pero la incomodidad aumentó. Sin embargo, no quería dar su brazo a torcer, así que continuamos. Al poco tiempo, un ruido proveniente del piso de arriba llamó nuestra atención. Parecía que alguien estaba caminando. Carlos, decidido a demostrar que no había nada que temer, subió las escaleras crujientes. Aunque le advertí que no lo hiciera, su curiosidad pudo más. Lo seguí, manteniendo una distancia prudente. Cuando llegó al último escalón, la atmósfera se volvió más oscura y opresiva. Carlos se detuvo y miró hacia una de las habitaciones. La puerta estaba entreabierta y lo que vimos nos dejó paralizados. En el interior había una figura borrosa que se movía lentamente. No lograba distinguir si era un hombre o una mujer, pero la energía en la habitación se volvió densa y aterradora. Carlos intentó gritar, pero su voz se apagó, y yo me sentí como si el tiempo se detuviera. La figura giró hacia nosotros, y aunque no podía ver su rostro, sentí que estaba mirando directamente a Carlos. Fue un momento surrealista, como si hubiéramos entrado en un universo paralelo. Sin pensarlo dos veces, agarré a Carlos del brazo y retrocedí, arrastrándolo fuera de la cabaña. Mientras corríamos hacia el campamento, escuchamos un susurro que decía: «No se vayan, no se vayan». Aterrorizados, no nos detuvimos hasta llegar al campamento, donde encendimos la fogata con más leña de la que teníamos, intentando ahuyentar el terror que nos había invadido. La noche pasó en una tensión palpable. No pudimos dormir y cada ruido del bosque nos mantenía en vilo. Al amanecer, decidimos regresar a casa. Sin embargo, el impacto de aquella noche se quedó con nosotros. Días después, Carlos comenzó a experimentar situaciones extrañas. Cada noche, al acostarse, sentía que alguien lo observaba. Las luces de su casa parpadeaban, y a veces escuchaba susurros en la oscuridad. Una noche, decidió grabar su habitación para ver si podía captar algo. Cuando revisó la grabación, se dio cuenta de que, en algunos momentos, la figura que habíamos visto en la cabaña aparecía en el fondo de su habitación, aunque nunca se mostraba completamente. La ansiedad lo consumía. Empezó a tener pesadillas, aunque intentó ignorar lo que sucedía, se dio cuenta de que no podía seguir así. Finalmente, decidió visitar a un curandero. Le explicó todo lo que había vivido y la figura que lo perseguía. El curandero le dijo que había atrapado algo en la cabaña, y que tendría que realizar un ritual para liberarse de la entidad. Carlos, aunque escéptico, estaba desesperado. Después de un intenso ritual, Carlos se sintió aliviado. Las apariciones cesaron, pero el miedo persistió en su mente. A veces, cuando habla de aquella noche en el bosque, una sombra pasa por su rostro, recordándole que a veces, lo inexplicable es real. Aunque intenta ser racional, sabe que lo que vivió no puede ser explicado. Esta experiencia dejó una huella indeleble en su vida, y aunque ha seguido adelante, las lecciones aprendidas lo han convertido en un hombre más reflexivo, consciente de que la realidad puede ser más extraña que la ficción.